Buenas tardes, jueves 20 de abril de 2023 y vamos a hablar hoy un poco de integración domótica del Tesla. Vamos a hablar del Tesla y vamos a hablar de domótica porque os voy a contar un poco cómo lo tengo yo integrado dentro de Home Assistant, ese Home Assistant que poco a poco va creciendo, aunque lo voy a tener que rehacer de cero en breve, pero bueno, por temas de mudanza, no por nada más. Pero bueno, que sigue creciendo y sigo metiendo cosillas ahí por lo menos para ir probando hasta que lo pueda tener del todo definitivo. Para integrar el Tesla dentro de Home Assistant hay tres opciones. Bueno, habrá muchas, pero yo las principales que conozco son tres. La principal, o digamos la más sencilla, es la integración directa que tiene la gente de Home Assistant directamente en el sistema, en el servicio, ¿no? Tú si buscas dentro de las integraciones, pues te va a salir una de Tesla. Pero esa es una integración que realmente no la están actualizando mucho, por no decir nada últimamente. Es una integración que, bueno, cumple el mínimo, digamos, el mínimo viable, pues lo podemos tener con esa integración, pero realmente le faltan bastantes cosillas. Otra forma de integrar el Tesla en Home Assistant, bueno, pues usando TeslaMate. TeslaMate, que es un Docker, otro servicio que se monta en Docker para sacar datos del coche, que ya os hablaré de él en un episodio separado más en detalle. Pero con TeslaMate, que yo lo tengo montado también, pues de ahí podemos sacar datos haciendo uso de MQTT. Es decir, ese Docker, ese servicio, pues nos puede enviar los datos por MQTT a donde queramos y pues bueno, pues a Home Assistant podría enviárnoslos también. Pero la integración que a mí más me gusta es una integración alternativa que podemos descargar desde Hacks, ya sabéis, este añadido a Home Assistant con el que podemos descargar pues integraciones alternativas de la comunidad. Bueno, pues hay una integración para Tesla de la comunidad. Pues si tenéis Hacks instalado en Home Assistant, pues vais ahí, buscáis Tesla y os descargáis esa integración. Luego, esa integración, lo bueno que tiene es que está muy actualizada, saca un montón de datos y además se actualiza mucho. Desde que yo la instalé hace un mes, creo, se ha actualizado ya unas 5 veces, creo, con lo cual llevan un buen ritmo de novedades. Para integrar esto, bueno, pues simplemente una vez tenemos la integración instalada, nos vamos a la parte de integraciones de Home Assistant para añadir a nuestro sistema y ahí nos va a pedir loguearnos con la cuenta de Tesla, pues bueno, para sacar un token y poder hacer esta integración, ¿vale? Y una vez estamos logueados, pues lo que hace esta integración básicamente es configurar un dispositivo. Bueno, ya sabéis que en Home Assistant hay dispositivos y entidades. Dentro de cada dispositivo tiene varias entidades. Bueno, pues nos descarga un dispositivo por cada coche que tengamos en nuestra cuenta de Tesla, básicamente. Entonces, en mi caso, pues solo me configura un dispositivo y 54 entidades. ¿Y qué entidades son estas? ¿Y qué información nos da? Bueno, pues para empezar, nos da, evidentemente, el nivel de batería que tiene el coche. Nos da el modelo del coche, el nombre del coche, el firmware que tiene instalado el coche actualmente. Y luego nos da muchos sensores, nos da, bueno, la propia integración por defecto divide la información las entidades en distintos grupos. Uno de esos grupos es sensores. En ese grupo de sensores, pues aparte de esa información de la batería que os decía, tenemos si el coche está dormido o no, el tiempo de llegada a destino, si lo tenemos configurado en el navegador, el estado del cargador, es decir, si está enchufado el coche o no, la potencia a la que está cargando el coche, ¿qué más? La velocidad a la que está cargando, la distancia a destino, si las puertas están abiertas o cerradas, el odómetro, si el coche está online o no, cómo están los frenos, la temperatura interior y exterior, con lo cual podemos usar el coche incluso como, pues si lo tenemos aparcado en la calle, lo podemos usar como sensor de temperatura de fuera, por ejemplo, ¿vale? Son ideas. La presión de los neumáticos, si el usuario, si estamos dentro del coche o no, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un apartado que llaman diagnóstico,
en el que podemos forzar una actualización de estos datos, porque estos datos se van actualizando cada X tiempo, pero podemos forzar aquí una actualización. Nos dice la ubicación del coche y el firmware que tiene el coche, y si está actualizado hay alguno nuevo. Y luego tenemos la parte de controles, que aquí es donde está la gracia. Aquí directamente en Home Assistant, desde Home Assistant podemos establecer el límite de carga que podemos hacer en el coche. El estado de la tapa del puerto de carga, está abierta o cerrada, y desde aquí la podemos abrir o cerrar. Tenemos controles, como digo. Si iniciamos la carga o no, es decir, porque podemos tener el cable de carga conectado, pero decirle que no inicie la carga hasta que nosotros queramos. Los amperios a los que queremos cargar, si están desbloquear las puertas, abrir las ventanillas, abrir el maletero delantero, encender la calefacción de los asientos, incluso activar no me sale ahora, el claxon, si queremos desde aquí, la calefacción del volante. Podemos encender el coche si se acerca alguien a él que no tenemos llave, que no tiene llave, etcétera, pues lo podemos encender en remoto desde Home Assistant, activar o desactivar el centinela. Bueno, como veis, un montonazo de controles y de sensores que esto nos aporta. Y luego, pues bueno, nosotros en nuestros paneles de Home Assistant pues ponemos los menús como mejor nos venga en gana. Yo, como en la casa que estamos actualmente, en nuestra casa a la que nos vamos a mudar, sí ya tenemos instalado un cargador en el garaje, un punto de carga en el garaje, que ya os hablaré de él también en el futuro. Pero en la casa que estamos actualmente, no, simplemente en el garaje tengo un enchufe normal. Un enchufe al que le he puesto un enchufe inteligente. Entonces, ese enchufe inteligente tiene medidor de potencia. El enchufe inteligente aguanta hasta 3.500 vatios, con lo cual, como el Tesla en un enchufe normal no puede cargar a más de 13 amperios, pues es completamente suficiente. 13 amperios, para que calculéis más o menos, son 3 kilovatios, con lo cual el enchufe es inteligente. Insisto, con medición de consumo, pues aguanta hasta 3.500 vatios. Y entonces, yo tengo en el garaje ese enchufe conectado a la wifi, tengo a ese enchufe conecto el cargador de viaje, que se llama del Tesla, y eso lo tengo enchufado en el coche siempre. Si el coche está en el garaje, siempre lo tengo enchufado. Y recordaréis que puse un Shelly para medir el consumo de la casa también. Con lo cual, esas tres cosas integradas en Home Assistant, es decir, el Shelly de consumo de casa, el enchufe inteligente con medición de consumo y el Tesla integrados en Home Assistant, pues ahí ya puedo hacer la magia y puedo hacer ese control de potencia que el cargador que hemos instalado ya tiene por defecto y ya él hace todo, pero aquí yo hago ese control de potencia a través de Home Assistant. Como en casa tenemos instalado una potencia de 3,5 kilovatios, creo que es, en esta casa, y no la vamos a subir, ni la queríamos subir para antes de irnos, pues como comprenderéis, cuando el coche está cargando, pues básicamente no podemos encender prácticamente nada, porque la casa tiene un consumo residual de 100 vatios. Si el coche está cargando a 3 kilovatios, pues nos quedan 400 vatios para jugar ahí con algo. Y en cuanto enciendes el horno, la cocina, la lavadora, etcétera, pues ya salta todo por los aires. Y sobre todo el termo del agua, que nosotros tenemos termo del agua que consume 2.000 vatios cada vez que se enciende, y está ahí pues un par de horas. Bueno, con lo cual, ¿cómo hago para cargar el coche? Bueno, pues he hecho 2 automatizaciones en Home Assistant, que básicamente lo que hago es decirle al coche que empiece o pare de cargar según la potencia que se esté consumiendo en casa. Porque podría ponerlo a cargar solo por las noches, pero como es un enchufe, como es carga lenta, pues prefiero tenerlo cargando todo el día y así carga antes. Llega el límite de carga que le establezca antes. No tengo que esperar a lo mejor 2 noches y en un día ya lo tengo cargado al nivel que quiero, sobre todo por si tengo que salir al día siguiente, etcétera. Bueno, me gusta tener el coche siempre disponible, por eso lo tengo siempre enchufado. De forma que, ¿qué hago? Bueno, pues si en casa el consumo de vatios es menor, la automatización que tengo hecha, básico, tampoco me he querido romper la cabeza, porque podía haber jugado también con los amperios del Tesla, con la potencia de carga del Tesla, etcétera. No me he querido complicar, así que las automatizaciones que he hecho es, si el consumo de casa es mayor de 3.500 vatios, es decir, si
el consumo en casa está por encima de la potencia contratada, durante 3 minutos, lo que hago para que no salten los plomos es decirle al Tesla, pues deja de cargar, ¿vale? Le digo que deje de cargar y para de cargar, aún con el cable enchufado. Cuando la potencia de consumo en casa es menor de 500 vatios durante 5 minutos, le digo al coche que arranque la carga. Y así va encendiendo y apagando la carga. Además, en esas automatizaciones tienen una condición, y es que el coche esté en la ubicación de casa, porque si no esto se podría disparar en cualquier momento, sino que el coche esté en la ubicación de casa, y que he creado un booleano que le llaman en Home Assistant, bueno, básicamente un interruptor, un on-off, que también está en esta condición. Es decir, y lo que tengo en estas automatizaciones es que cuando ese interruptor esté encendido, entonces sí que se pueden ejecutar estas automatizaciones, y si el interruptor está apagado, aunque se cumplan las condiciones, no se ponga a cargar. Esto lo he puesto, bueno, para tener yo un poco un control también manual, si quiero, de la carga. Así que ya veis, esto es una cosa muy sencilla que yo he hecho. Cuando estemos en la ubicación definitiva, pues haré más cosillas, pero para esta casa, para tener un control dinámico de potencia, pues el coche, el enchufe y el medidor de potencia de casa, pues me ha servido. Diréis, pero si el coche ya te dice a qué potencia está cargando, ¿para qué quieres el enchufe inteligente? Bueno, pues en ocasiones me gusta verificar que el consumo que marca el coche y que marca el enchufe es el mismo, etcétera. Bueno, un poco por jugar también. Podría incluso apagar ese enchufe si dejo el cable en el garaje y yo me llevo el coche, para que no quede el cargador encendido, pues apago el enchufe inteligente directamente para que se conserve mejor el cargador, etcétera. Bueno, ya veis, automatizaciones sencillas pero muy útiles, que hacen que pueda estar el coche cargando siempre, digamos, enchufado siempre y cargando siempre que pueda cargar, sin que me esté saltando el automático de casa, el limitador de casa todo el tiempo. Así que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.